Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesucristo. Estamos en esta hermosa mañana dándole gracias a nuestro Padre Celestial por un día más que nos da la vida, la salud, reconociendo que cada mañana son nuevas su misericordia. Y damos gracias por esta oportunidad que tenemos de venir delante de Él y podernos presentar. Bendiciones a todos aquellos que los van a ver a través de este medio, amados hermanos. Queremos una vez más levantar un tiempo de oración, llevar una palabra siempre de consejo para nuestra vida y saber que la palabra de Dios siempre nos aconseja a nosotros y nos permite aprender de ella. Estamos a este día viernes que Dios nos concede ya esta hora de mediodía, ya con la 1:42 aquí en la ciudad que nos encontramos, y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de venir y presentarnos delante de Él. Asimismo, amados hermanos, hoy como el tema que tiene ahí donde usted va a sintonizar, si le es de bendición, pues compártalo con los demás para que sea de bendición para ellos también. Y no tenga temor de lo que puedan pensar los demás, más bien a través de la fe creemos que esta palabra puede llegar a muchos y puede transformar a muchas personas. Ahorita han dado un movimiento bien grande, hasta helicópteros por aquí cerca, hermano. Pero Dios es bueno, Dios es grande y Dios siempre nos guarda a nosotros. La fe vence al miedo, es el tema de esta hermosa mañana, de esta hermosa tarde. La fe vence al miedo. Amados hermanos, ¿cómo es posible vencer un temor cuando está dentro de nosotros? Cuando aquello es una realidad, cuando aquello de una manera u otra los accede y vemos las noticias quizás que son las más peores, o la mortalidad en sí, y nosotros muchas veces decimos, ¿cómo vencer el miedo? Si está dentro de mí, yo puedo ignorar y puedo de una manera pretender algo que yo ya lo vencí, pero una cosa es que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos, y cómo poder engañar a Dios con respecto a ese temor que hay dentro de mí. Amados hermanos, el temor se puede vencer reemplazando el temor con la evangelización, con la gracia de Dios, o con el hecho mismo de saber que el temor no puede ser mejor que la fe, y que el temor que tenemos, Dios viene y nos cambia a nosotros en alegría. Una de las circunstancias que yo miraba dentro de la Biblia eran los apóstoles. ¿Se acuerdan que los apóstoles tenían temor? Mucho miedo cuando agarraron al Señor Jesús. Ellos todos corrieron por sí. El Señor les había dado a ellos proféticamente lo que iba a acontecer. Y ellos tuvieron temor cuando apresaron al maestro y se lo llevaron. Dice que el único que anduvo cercano fue Pedro. Pero Pedro había un propósito, que dentro de su temor iba a negar al maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso encontramos que el temor ha sido la parte de temer que qué será nuestra vida o qué será de nuestra familia, si ya no la voy a ver, si ya no voy a estar con ellos, si la muerte me alcanza. Y algunos que, aunque pretendamos de una manera, dicen, no me importa que la muerte me alcance. Muchas veces cuando estamos en el mismo acto de que la vida se baja, aún el hombre más valiente quisiera pagar $1.000.000 por un día más, por un minuto, por un tiempo más. Pero nos encontramos en la circunstancia que ese miedo ha invadido a mucha gente y muchas veces dentro hasta la vida de nosotros como creyentes, empezar muchas cosas. Pero yo quiero hablar ahora de la seguridad que debe haber en nosotros como creyentes en la salvación que Cristo nos ha dado. Si usted le entregó su vida a Cristo, usted es una persona en el cual tiene la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está inseguro de el tiempo o inseguro de la salvación de su alma. Pero si usted le entregó su vida a Cristo, hoy debe vivir seguro, y esto nos va a ayudar a matar el miedo, la seguridad que recibimos en Cristo Jesús. Pero si nosotros vivimos con ese temor, tenemos que quitarlo, porque ese temor no nos va a ayudar en nada. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, y esa es la oportunidad de leer la palabra,
En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Y les decía de la siguiente manera. San Juan 5:24. Bendiciones a mi hermana María. Bendiciones a mi hermano evangelista Guieta. Mi hermana Lilia Díaz. Bendiciones a todos aquellos que me están viendo. Es un gusto saber de ustedes que están sintonizando este programa, este tiempo. Y queremos hablar de este tema. La fe vence al miedo. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice aquí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida, asimismo también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el capítulo 5 de San Juan, versículo 24 al 29, nos relata a nosotros la seguridad de la vida eterna. Nosotros como creyentes gozamos del perdón de nuestros pecados. Si alguno no le ha entregado su vida a Cristo, usted no puede gozar del perdón de sus pecados. Pero nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, gozamos del perdón de nuestros pecados. Y es allí donde se relaciona la diferencia entre alguien que le ha recibido a Cristo como su Salvador y aquellos que no le han recibido como su Salvador. Y es por eso que nosotros podemos encontrar a través de la palabra de Dios cómo el Señor de una manera manda a su Hijo unigénito para pagar la culpabilidad de nuestro pecado, y nosotros somos de una manera sustituidos en la cruz del Calvario, siendo nosotros los pecadores, morir en la cruz. Él manda a su Hijo, y en vez de nosotros, Él pone a su Hijo para perdonar nuestro pecado, hermano, amén. Y el perdón de su pecado, hermano, no puede ser inalterable en decir yo tengo que hacer un mérito para poder obtener ese perdón, porque ese perdón es gratuito. Ese perdón te lo dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de la fe hemos creído en la resurrección al tercer día. Y a través de esa resurrección creemos que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y nos ha limpiado de todo pecado pasado, presente y futuro mediante la obediencia que nosotros hemos obtenido a través de la fe. Ahora la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer yo? Simple y sencillamente, el que ha nacido de nuevo, o la persona que tiene la seguridad de la salvación, sabe que su vida y su salvación no depende de él, sino que ha venido Cristo y lo ha perdonado, lo ha lavado, y que él debe de buscar a Dios. Como dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto él está cercano. Entonces, la salvación que Cristo nos da nos quita el temor a la muerte. Los discípulos llegaron a comprender esta parte cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que la vida era importante, pero que más allá de la vida había algo mucho más importante a lo presente. Cuando tú sabes que más allá de esta vida hay algo más mejor que al presente, entonces nos encontramos en dos dilemas: o morir o vivir. Pero sabemos que si vivimos, hoy vivimos para Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Y si hoy morimos, morimos para Cristo. Entonces, cualquiera de las dos, el creyente siempre va a tener la seguridad de la salvación eterna. Y no por sus méritos, y no por los méritos de Cristo. Ahora, cuando Él habla en estos versículos, nosotros podemos encontrar una elección de parte de Dios para perdonar nuestros pecados. Dios te ha elegido a ti, me eligió a mí.
no porque fuéramos buenos, no porque seamos quizás de una manera guapos, hermosos, porque tengamos un buen color, porque seamos morenos, porque seamos blancos o altos, pequeños, gorditos. No, a Dios le plació en su voluntad tocar tu vida a través de la fe y renaguir tu corazón para que tú creyeras en Él, y Él te otorga la salvación a través de la obediencia de haber aceptado el perdón de Él. Entonces encontramos, hermano, esta elección de parte de Dios a un pueblo que lo sintoniza, como en este momento está sintonizando usted, como un momento te llevó a la iglesia, o un momento fuiste a una campaña, o un momento fuiste a un culto a aire libre, o un momento fuiste a un tiempo de oración, o un momento pasaste cerca de una iglesia, sentiste el impacto de Dios y te entraste adentro y le recibiste a Él. Él fue, por medio de su Espíritu, quien tocó tu corazón por cualquier medio, por medio de una alabanza, por medio de estar en tu casa, por medio de la soledad, por medio de una cárcel, por medio quizás de un hospital. Cualquier medio que Dios haya utilizado fue para que tú llamarte la atención. Y por eso encuentro que Él hace una elección de tocar, de que este mensaje llegue, de que las vidas reconozcan en el lugar que se encuentran que hay una seguridad eterna de la salvación. Entonces, ¿cómo yo hoy en día puedo temer a la peste destructora? Si tú tienes la salvación en Cristo, no debes de temer, porque el temor es la inseguridad de aquel que pagó en la cruz del Calvario. El temor es el miedo que nos da a nosotros de temer qué va a ser de nosotros más adelante, cuando tú y yo sabemos lo que nos espera. Entonces el temor debe ser para aquellos que Dios les está hablando y les está diciendo: acéptenme, déjenme entrar en su corazón. Ellos sí deben de temer, porque el lugar donde ellos van es doloroso, es duro. Pero usted y yo no debemos de temer, porque el lugar donde vamos es mucho mejor de lo que nosotros los imaginamos. Nuestra oración debe ser: Señor, no me des temor. Y no quiero tener temor, sino más bien que mi familia, de la misma manera que yo he creído, ellos crean y tengan la seguridad de la salvación de sus almas. Entonces, amado hermano, el decreto de Dios, el decreto divino de Dios es salvar. El estado en que nosotros nos encontramos un estado de delito y pecado, y no estábamos elegidos para salvación, pero Dios destina nuestra vida para que alcancemos salvación en su gran amor, en su gran misericordia, y pone a su Hijo para que pagara nuestras culpas, nuestro pecado. Y Jesús viene y paga nuestras culpas, y nosotros hemos sustituido en esa cruz. Jesús paga por nosotros, amado hermano, y esa debe ser la alegría por la cual no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya canceló mi pecado, mi culpa en la cruz del Calvario. Porque hay alguien que pagó con su muerte en la cruz por mi vida. Y Él me dio redención. Él me perdonó de mis pecados. Él me está dando vida eterna en la eternidad. Amado hermano, el resultado de una vida apartada de Dios es muy diferente al resultado de una vida que ha conocido a Dios. Cualquiera me dirá: hermano, ¿cómo yo saber que yo tengo la salvación eterna? Juan decía: por sus frutos conoceréis. La Biblia nos enseña a nosotros que el Señor puso un ejemplo de las 10 vírgenes. Habían 5 insensatas, hermanos, amén, y 5 prudentes. Todos estos ejemplos que el Señor nos da dentro de la Biblia es con el hecho mismo que una persona que ya le entregó su vida a Cristo no puede seguir siendo la misma persona. Con el hecho mismo de creer que ya tiene la salvación, no puede seguir siendo la misma persona. Y pretender de una manera creer que Dios le salvó y que ya Él puede hacer con su vida como Él quiere o como le dé ganas. No, en ninguna manera. Dios es santo y Él nos llama a la santidad. Y creo yo, amado hermano, que ya no mora más el pecado. Entonces, si dentro de nosotros sale el deseo del pecado, significa que necesitamos
un verdadero, genuino arrepentimiento para que podamos obtener la salvación. Aunque esta salvación es gratuita, pero aquel que elige esta gran salvación cambia su forma, como le decía la otra vez, el tema anterior, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Entonces, esto es lo que la Biblia nos llama a nosotros, y por eso, cuando la Biblia nos enseña a nosotros, en este versículo nos dice a nosotros: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y el primer ejemplo era mi palabra, el que oye mi palabra. Entonces, esto no es casualidad que tú estés oyendo esta palabra que yo estoy hablando en esta hermosa tarde. Este es el propósito de Dios. El que tú estés oyendo esta palabra significa que Dios le ha placido predestinarte en esta tarde para que oigas esta palabra. No apagues, no digas: oh, pues yo pasé aquí o lo vi. No, porque ¿qué sucederá? Si tú haces cualquier cosa, tú tienes la libertad, pero a quien rechace sea la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos habla y nos enseña a nosotros. Y por eso dice aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. Ahora, la pregunta sería: ¿todo lo que se oye es palabra de Dios? No, hay cosas que no. Hay cosas que el mismo hombre las elabora para que el ser humano esté despercibido y de una manera confiado en su fuerza, en lo que da económico, en lo que hace por obras. Y eso no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz, transforma, cambia. Y como le dijo a Nicodemo, es necesario volver a nacer. Entonces, y la palabra es mucho más diferente a las circunstancias humanas que nosotros creemos. Por eso, el que oye mi palabra y cree el que me envió, y cree al que me envió, a Dios, cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, cree que Jesucristo dice: de tal manera amó Dios a este mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, esto es que si cree que lo envió, tiene vida eterna. Oiga, esta es la seguridad que puede vencer todo temor, la vida eterna. ¿Por qué? Porque a lo largo nosotros quizás viviremos, yo, usted, quien sea, 70, 80 años, algunos 40, 30, otros 90, 100, y al más llega a 108. Pero como decía el salmista, ya a los 70, 80, nosotros ya todo nos pesa, hermano. ¿Amén? Pero la salvación de la vida eterna es mucho mejor. La palabra vida eterna es que no hay una muerte el cual te separe. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto, oiga, del bueno y lo malo. Dice que en ese huerto estaba el árbol del fruto de la vida eterna. Significa que Adán y Eva tenían la oportunidad de comer ese fruto y alimentarse de ese fruto y no morir. Pero cuando ellos fallan, se les ha quitado el árbol de la vida eterna. La pregunta sería: cuando el hombre de por sí no quiere aceptar a Cristo o se rehúsa a aceptar la vida eterna, se le es quitado el árbol de la vida, de salvación. Por eso dice aquí: hay una eternidad para el inconverso. Pero aquí vamos a ir más adelante. No vendrá condenación, y ese es el detalle, no vendrá a condenar. La condenación, el hecho mismo de hallar culpable a una persona por causa de un delito o algo que haya cometido. Una persona que no acepta el perdón, una persona que tiene que pagar su culpabilidad personalmente. Y cualquiera aquel que no acepte a Cristo es culpable, y de la misma manera tendrá que pagar justamente su culpabilidad desde que nació hasta el conocimiento que tuvo y Dios le permitió la vida. Ahora, aquí dice: mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es vida en abundancia. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, que vivirán. Significa, amado hermano, que podemos tener esa confianza, que un día oiremos
la trompeta, que un día oiremos la voz del Señor, que un día Él vendrá a resucitarnos. Sí, esa es nuestra confianza y es nuestra fe. Y esta fe tiene que vencer todo temor, tiene que vencer todo. ¿Por qué? Porque Él dice aquí que oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron, hermano, vivirán. Después, que si en esta mañana alguno me oye y está fuera de los caminos del Señor, o tiene odio, tiene amargura, cualquier cosa, y tú oyes esta voz hoy, tú puedes cambiar y pasar de muerte, de condenación, a vida eterna. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es condenarte. El plan de Dios es darte una salvación eterna, y que de la misma manera confíes que Él ha hecho. Ahora, la palabra nos llama a nosotros a reflexionar que si hoy oyeras la voz y tú la aceptas, vivirás. Más dice aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre, Dios, quien nos dio la vida, el soplo, cuando creó al ser humano, tiene vida en sí mismo. Hermanos, qué lindo, amén. Dice aquí, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Dando a entender que si el Padre, quien entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para perdón de nuestro pecado, y el haber resucitado el tercer día, ahora le da vida para que tenga vida. Entonces, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, aceptamos la vida eterna, la salvación de nuestro pecado, y Él nos da vida, porque en Él está la vida. Ni la muerte pudo sostenerlo, ni el Hades, ninguna otra cosa, ni la tumba pudo detener la resurrección de Cristo. Por lo cual en esta mañana te motivo y te digo, la salvación de Dios es gratuita, pero una eternidad, por toda la eternidad. Esa salvación, amado hermano, es la seguridad eterna de nuestra vida. Si tú estás inseguro de tu futuro, asegúralo con Cristo. Y por eso dice aquí, también le dio autoridad de hacer juicio por cuantos hijos del hombre. Amén. Mire, también le dio la autoridad, el Padre, Dios, le dio autoridad de hacer juicio al Hijo. Ahora han de entender, si el Hijo, Jesucristo, también va a enjuiciar, amado amigo y hermano que me oye, ¿qué esperamos nosotros para estar a cuenta con Él en ese día que pronto ha de venir? Ahora, Él tiene la autoridad de hacer juicio a los hombres. Todo hombre. Aquí no significa que hay un hombre más grande, no. Toda autoridad se le fue dado a Jesucristo para hacer juicio con los hombres. Él tiene autoridad para enjuiciar al hombre también. Ahora, dice el 28, porque quiero ir avanzando, no os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están muertos oirán su voz. Los que están en sepulcro van a oír su voz. No maravillemos de que Dios levantará a los muertos. ¿Cuántos años tiene un muerto? Tu abuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo. Pero oirán la voz, porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Amén. Y dice el 29, y los que hicieron lo bueno, oye, aquí vamos, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los malos a resurrección de condenación. Ahora, la pregunta sería si la salvación de Dios que Él nos da es gratuita y a la misma vez es la seguridad de nosotros. Entonces hay dos resurrecciones, una para los hijos y otra para los desobedientes. Pero cada uno recibirá conforme lo que esta persona aceptó en la tierra. Ahora la pregunta sería, ¿habrá cristianos que digan, bueno, ya la seguridad es eterna y es segura y voy a seguir la misma vida? No, amén. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros demostramos nuestra conducta a quien tenemos como Dios. Y en nuestra conducta, amado hermano, jamás podemos impresionar a Dios si ante bien nuestra vida no está bien delante de Dios. Es necesario, amado hermano, darnos cuenta que hay que nacer de nuevo. Y a causa de eso, amado hermano,
permanecen muchas personas. El efecto, vamos a decirlo así, me vino a mi mente el efecto que conduce a un creyente que falla a una persona inconversa es mucho más diferente. Amén. ¿Por qué? Porque dice que a sus hijos Él los castiga. ¿Y a dónde dice eso? Vamos a leerle un poquito la escritura. Dice aquí que en primera de Corintios 11:32. Estaba buscando una porción. Y primeramente Dios nos lleve ahí, si no vamos a leer otra, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dice la palabra de Dios: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Oiga, dice que el creyente, cuando falla, Él le llama la atención, lo corrige, lo castiga. Pero es muy diferente a la otra persona, el incrédulo o el que no quiere aceptar a Cristo. Dios no lo castiga. Porque dice aquí, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, para que no seamos condenados con el mundo. El castigo es para aquellos que de una manera dicen, yo acepté a Cristo y caminó bien en el tiempo que anduvo, pero en un momento dado se desvió, empezó a hacer lo malo y de una manera se aparta del Señor. Dios viene, si esta persona ha sido elegida para alcanzar la seguridad de la salvación eterna, esta persona es castigada de parte de Dios. Yo he visto los castigos de Dios y he sido también parte de eso que Dios me ha castigado. ¿Pero por qué? Porque somos hijos de Él. Y uno debe entender que no podemos involucrarlos en el pecado y poder persistir en eso. No, el que ha nacido de nuevo, el que tiene la seguridad de la vida eterna, él deja el mundo y empieza a buscar a los santos, a involucrarse en la santidad, a servirle al Señor, a hacerlo agradable a aquel que le está dando la vida eterna. Ahora, aquel que no tiene a Cristo, ¿cuál es el castigo? El castigo Dios no lo castiga en ninguna manera. Dice que el producto de su pecado es lo que recibe la persona en sí, el producto de su maldad. Al que hierro mata, hierro muere, y todo lo demás que el hombre produce, eso mismo viene a dar su vida. Pero el creyente no, el creyente que ha aceptado a Cristo y se aleja y sabe que está mal, tiene que estar a cuenta, porque Dios, si Dios te ha predestinado para salvación, Dios también traerá castigo para que tú no te pierdas y te condenes igual que el mundo. Pero si en esta mañana me dice, hermano, pero yo he estado de una manera haciendo lo malo y Dios no me ha castigado, hazte la siguiente pregunta: ¿tiene la seguridad de la salvación? Algunos miran, hermanos, eso se va a saber cuando ya muramos. ¿Por qué saberlo hasta cuando ya muramos? ¿Por qué para dejar de último lo más principal de la seguridad eterna? Imagine usted qué duro es para aquella persona que piensa de esta manera, que hasta cuando muera se va a dar cuenta. Qué duro va a ser, porque allí ya no va a haber otra oportunidad. Allí no va a haber un retroceso. Señor, dame otra oportunidad. Voy a ir atrás para que yo pueda de una manera aceptar. Allí ya no va a haber. Entonces, qué duro va a ser para esa persona. Y por eso le llamo en esta oportunidad lo que es la fe vence al miedo. Si tú tienes temor de esto, a través de la fe recibiendo a Cristo, tú puedes vencer este miedo. Pero necesitas tener la seguridad eterna. Hay quienes que me dicen, hermano, tiene miedo que lo alcance esta enfermedad o que le pase. Sí, cualquiera puede tener miedo, pero tengo una seguridad más allá. Tengo hijos, sí, pero tengo a Cristo. ¿Y quién cuida mejor? ¿Quién cuida mejor? ¿Yo puedo cuidar mejor a mi hijo que Dios? No, de una manera. Pero sí, tengo que hacer mi parte que me corresponde, pero también no puedo vivir con temor, creyendo que con el temor que yo tenga puedo guardar a mis hijos, resguardarlos. No, tengo que vivir confiado en que Dios los cuidará. Así que, amado hermano, yo finalizo en esta oportunidad. Espero en el Señor que usted se haya llevado una palabra y que a la misma vez reflexionemos
y pensemos, si yo soy salva o yo soy salvo, ¿por qué sigo haciendo lo malo? ¿Por qué mi corazón no se reenarguye? ¿Qué sucede, Padre? Perdóname. Si mi nombre no está escrito todavía en el libro de la vida, ayúdame, Señor, yo te acepto. Pero si tú te has apartado y reconoces hoy a Jesucristo como tu Salvador, o te has apartado y te reconcilias con Él, significa que la palabra de Dios te está reenarguyendo y no esperes el castigo de Dios, sino más bien mi recomendación es, contemos a cuenta con el Señor todos los días. Todos le fallamos a Dios. Yo no he venido a juzgar a nadie, ni a condenar a nadie. Yo no soy quien para condenar a nadie, ni para juzgar. Pero sí soy una persona que Dios me ha dado la oportunidad de declarar su palabra. Y la palabra misma se encargará, como dice aquí, de un día tomar juicio en aquel día. Así que aquellos que me oyeron, aquellos que pasaron de canal, aquellos que de una manera no persistieron en la palabra, yo les motivo, reflexionemos todos en nuestro caminar y veremos cómo Dios nos va a dar esa seguridad eterna de la salvación y un día gozaremos porque Dios no puede ser burlado. El que es santo, santifíquese. Y la Biblia dice que llegará el día en que le dirá, y al que es inmundo, como al que es impuro, siga en la impureza, en la maldad. Pero el que es santo, santifíquese cada día. Busca al Señor. Ahora vamos a orar por las necesidades. Dios le bendiga a mi hermano. Pido oración por mi familia para que los cuide de toda enfermedad y los cubra del peligro. Amén. Lo vamos a orar. Tenga la fe, mi hermano Carlos Hernández, que a través de la oración puede mucho. Pero mi motivo de esta intervención es mencionarles que el temor puede ser vencido a través de la fe y la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Así que si alguno más quiere que estemos orando en esta oportunidad, podemos orar. Yo voy a hacer una oración y voy a estar orando por mi hermano Carlos, que quiere que ore por su familia, por él, para que Dios los guarde. Y yo creo que la oración del justo puede mucho. Su palabra dice que si dos se ponen de acuerdo en pedir algo al Padre, será hecho. Mi hermano Carlos se pone de acuerdo conmigo. Vamos a orar por su familia. Vamos a creer a través de la fe que Dios los va a guardar y los va a apartar. Si hay alguien más que desea que hagamos una oración directamente por algo de su vida, lo podemos hacer. Y si usted se quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana o se quiere reconciliar, también es una buena oportunidad para que podamos ponernos a cuenta, porque no sabemos cuándo los alcanzará la muerte, pero sí podemos tener la seguridad que después de la muerte hay vida eterna. Bendito el nombre de Cristo. Si no hay nadie más, vamos a dar gracias al Señor. Y si usted todavía siente hacerlo, hágalo. Padre que está en el cielo, Padre, en esta hermosa mañana, Padre, o en esta hermosa tarde, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, primeramente dándote gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias por habernos hablado a través de tu palabra, Padre. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, que somos pecadores, Padre mío, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que fuera de ti, Padre mío, no hay otra salvación por nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, Padre. Si en algo, Señor, hemos hecho algo malo, Padre, hoy nos arrepentimos de corazón. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pedimos, Señor, que tengas misericordia. Queremos reconciliarnos contigo. Queremos decirte, Señor, que no somos nada, que tú eres el único que nos puede dar valor, que nos puede dar fuerza y confianza. Gracias por la vida de Carlos, que pido oración por él y su familia. Bendito Dios, hay poder en tu palabra. La palabra tuya dice, Padre, que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho. Padre bendito, yo creo tu palabra. Tu palabra dice que el que pide, recibe, y el que toca, se le abre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Derribo todo pensamiento negativo, todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, Padre. Declaramos, Señor, que tú
eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que tú vienes sanando al enfermo. Que usted viene dando vida eterna a todo aquel, Señor, que se entrega a ti. Que tú vienes dándole salvación a todo aquel que se arrepiente de corazón, Padre. Me uno a la necesidad de mi hermano Carlos, que pide por su familia. Señor, guarda a su familia donde camina, donde vayan. Señor, sosténgalos, Padre. Cuídalos, Señor, de la peste destructora. Que sus ángeles acampen alrededor de mi hermano Carlos, de su familia. Bendito Dios. Y te pedimos, Señor mío, que a través de esta palabra usted supla todas las necesidades y que podamos, Señor, en esta hermosa oportunidad, Padre mío, tener la seguridad de que tenemos un Dios todopoderoso. Padre, llévate la gloria, bendito Dios. Te pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, que tenga misericordia de nosotros. Nos humillamos ante tu presencia. Tú eres Dios y tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. Más allá, Señor, de lo que yo pueda decir o hablar, tú conoces mi corazón. Júzgame, Señor, y límpiame, Padre. Purifica mi alma, Señor, para que el día en que usted venga, Señor bendito, me encuentre preparado, Señor, a tu venida, Padre. Y no esté despercibido, Señor, en estos tiempos, atemorizado por las, Señor, cosas que se oyen, sino más bien confiado, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que venció la muerte en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que nos ha dado esperanza y vida eterna mediante la fe en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en esta hora te damos gracias. Bendigo, Señor, las naciones, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, nuestras rebeldías, nuestro alejamiento, bendito Dios. Límpianos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Padre. No tomes en cuenta nuestro pecado. Reconocemos, Padre, que somos pecadores, que somos polvo, Señor mío, que no merecíamos nada, Señor, pero que tu gracia y tu gran amor hoy nos da seguridad de la salvación, Padre. No por mis hechos, no por mis obras, sino por tu misericordia. Padre, gracias. Gracias por mi familia, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi vecino. Gracias por mi familia, El Salvador, bendito Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos en distintos países, Padre bendito. Y a aquellos que van a oír esta palabra, les toque su corazón. Y recapacitemos todo con el deseo más grande de volvernos a ti. Como tu palabra dice, volveos, Jehová. Volveos a Él. Y yo, Señor, hoy, Señor, te pido por las naciones. Te pido por Estados Unidos, por California. Te pido, Señor, de los cielos en esta hora, Señor, por Nueva York. Te pido, Señor, también por Guatemala, por México, por Honduras, por El Salvador, por Costa Rica, por Canadá, por Brasil, por Argentina, por Chile. Te pido, Señor, por España, por Italia. Te pido por China, Señor de los cielos. Te pido, Señor, por Israel, bendito Dios, que lo guarde, Señor. Te pido, Señor, por Siria, por Irán, por todos esos lugares. Padre, que tú conoces, la India, Padre mío. Padre, te pido misericordia, bendito Dios. Esta plaga, esta mortandad, Señor, ha hecho, Señor, tantas muertes, en el cual muchos de ellos no te conocen, Padre, y se han ido al lugar de condenación por causa de su dureza de corazón, Padre. Señor bendito, te pido misericordia, Padre, por los que oyen esta palabra, Señor mío, puedan estar a cuenta contigo, Señor mío, y no dejen para último esta oportunidad, Padre mío, de tener la salvación de sus almas. Si tú les has hablado, Señor, a través de mi boca, reenargulle sus corazones, bendito Dios, y hágala sentir, Padre mío, verdaderamente, Señor, el genuino arrepentimiento dentro de su vida, Padre. Y que en esta mañana, Señor bendito,
ellos sean testimonio del poder que transforma, que cambia, que hace nuevas criaturas, que quita el temor y lo vuelve en paz, lo vuelve en gozo, en felicidad. Que no importa que la muerte los alcance, que las pestes vengan, Señor, porque tú estarás con nosotros, Padre. Y si hemos de morir, Señor, de la manera en que hemos de morir, como los apóstoles, Dios mío, un día murieron decapitados, aserrados, golpeados. Señor, hubieron muchos mártires, muchos más, que pagaron con precio grande, Señor, el querer en ti, tener la esperanza en ti, Señor. Y yo que soy en este tiempo, Padre mío, no puedo tener temor, Señor, de la mortalidad, de la peste nocturna. No puedo, Señor, de una manera, Señor, pretender que me puedo salvar por mis propios medios, sino más bien, Señor, me acerco a tu gran amor, me acerco a tu voluntad, bendito Dios, y caminaré, Señor, hasta la meta final, Padre, no importando, Señor, de los cielos lo que venga, porque tú, Señor, has prometido estar con nosotros, Padre. Yo te doy gracias por las vidas que me oyen, Padre, y que aquellos que me oyen, Señor, puedan estar atentos, alerta, Padre, porque tú vienes pronto, Padre, y no solo de palabras, Señor, y no solo con el simple hecho de decir yo estoy oyendo, sino más bien, Señor, como dijo Juan, empezaremos a hacer frutos dignos y arrepentimiento. Padre, gracias en esta mañana. Como tu palabra dice, Padre, yo me pongo a cuenta contigo en esta tarde y te doy gracias, porque así dice tu palabra, que qué ganancia tendríamos si ganamos todo el mundo y nuestra alma se pierde. Padre, quite todo lo que haya en mi corazón, en mi mente, Padre, y ayúdame, Señor, a perseverar hasta el día en que usted venga. Señor, gracias, gracias. Te pido por cada hogar, por cada niño que no tiene alimento. Te pido por los países que sufren la escasez de comida. Te pido, Señor, por los ancianos que no tienen quien nos mire. Te pido por los niños, los recién nacidos. Te ruego, Señor, misericordia. Sé que este mundo no se arrepiente, Señor. Cada día, Señor, se abandona más en el pecado. El ser humano mira la muerte, está insensible. Algunos, Señor, saliéndoles de la licor con cerveza, con droga. No se dan cuenta, Señor, que ellos son necesitados de ti, Señor. Que desean saciar, pero no pueden encontrar saciarse de esa manera, Padre. Se encuentran, Señor, solos, vacíos, sin que nadie les pueda ayudar, porque no quieren aceptarte, porque no quieren saber que tú eres Dios. Te pido misericordia por ellos y te doy gracias por todo lo que has hecho, Padre. Bendiga, Señor, y tenga misericordia, bendito Dios, por estas peticiones que han llegado aquí, Padre. Yo creo en tu poder, Padre. Oh, bendito Dios, sé que no hay nada imposible, Señor. Que Dios perdone a mi hermano, para que yo tenga misericordia de las personas, por aquellos que necesitan de ti, Padre bendito, perdónalos. Así como hace la petición mi hermano Carlos, ayúdalo, Padre bendito, y que su oración de él sea oída delante de ti, Padre, y que él esté a cuenta contigo, como su familia, bendito Dios. Gracias en esta hermosa mañana. Ayúdanos a caminar hacia adelante. Denos la fuerza, denos la salud. Padre bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, te da gracias. Gracias por los que oyeron esta palabra. Enargulle sus corazones. Si tú vienes, Padre, esta palabra ya fue predicada. Ayúdanos a compartirla a aquellos que la quieren oír, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Llévate la gloria,
Llévate la honra, bendice cada pastor, cada ministro. Bendice cada iglesia, Señor, cada ministerio. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias. Amén. Y amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Finalicé en esta mañana dándole gracias, en esta tarde dándole gracias al Señor por esta oportunidad que tuve de estar con ustedes. Ayer no hice ninguna transmisión. Creo que es una buena oportunidad para que sigamos adelante. Les deseo un hermoso tarde, noche, y que a la misma vez reflexionemos cada minuto. Si el Señor viene hoy, ¿qué va a ser de mi vida? Estemos a cuenta. Así que si les sirvió de mucha bendición, me alegro de su comentario o ponga a seguir, y estaremos ahí de una manera siguiendo, transmitiendo, y usted sea la primera persona que lo pueda oír, y a la misma vez lo puede hacer en vivo y tener su necesidad. Y si tiene familiares, compártalos, porque es necesario que ellos oigan la palabra. Si ellos no la oyen, tú no eres responsable de la actuación de ellos. Pero Dios sigue hablando, Dios sigue llamándonos, por lo cual le animo a todos a que estemos de una manera orando por estas naciones, orando por la salvación de la vida, y que Dios traiga recuperación y sanidad en cada cuerpo. Bendiciones, su servidor de Iglesia Remanente de Agua de Vida Eterna les da un saludo. Los amo en Cristo Jesús y sigamos adelante hasta que Él venga. Bendiciones, hasta la próxima. Amén.